Gracias por sintonizar otra vez a Mujeres de Enfoque. Es un gozo para mí estar leyendo la escritura y espero que es un gozo para ustedes también, porque siempre estamos aprendiendo algo de la palabra. La palabra nunca es aburrida, creemos que ya conocemos una verdad de cierto libro y vemos que no sabemos nada. Vamos siempre a aprender, ¿no? Cuando estamos leyendo su palabra. Así es su palabra, ¿no? So, espero que tengan sus Biblias ya a la mano, tengan algo con qué escribir y en dónde escribir, porque es mejor tener un lápiz corto que una memoria larga, ¿sí? Así que vamos a empezar y vamos a repasar la misma escritura que siempre hemos empezado en Mateo capítulo 1 versos 1 a 5. Mateo 1, 1 a 5. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. 3. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón al Salmón. 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Entonces, estábamos contestando la pregunta, ¿quién es Ruth? Ya vimos quién es Rahab, y Rahab engendró a Booz. Entonces, Booz es alguien que vamos a ver quién es según el capítulo 2 de Ruth. So, vamos a regresar al libro de Ruth, el séptimo libro del Antiguo Testamento. Ruth, estuvimos leyendo la última vez en capítulo 1, pero ahora vamos a leer capítulo 2. Ruth 2, empezando con verso 1. Dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz está también en la genealogía de Jesucristo y su madre es Rahab. Así que ya estamos viendo cómo está ahí, como un hilo, los nombres de Mateo y dónde se encuentran en el Antiguo Testamento. Así que este hombre, pariente de su marido, de Noemí, era muy rico, ¿no? Todo el parentesco con Elimelech llega a ser un factor importantísimo en este libro, en el libro de Ruth. Vamos a leerlo más adelante en el verso 20. So, esto lo puedes ver en Ruth 2:20, en Ruth 3:2 y 12 y en Ruth 4:3. ¿Okay? Entonces, Booz tenía muchas riquezas y era un líder en la comunidad. Tales hombres normalmente tenían capacidad militar y responsabilidades en tiempos de guerra. Por tanto, la frase se usa a veces en un contexto militar, pero este no es el caso aquí porque pues no es momento de guerra, ¿ya? Booz es un hombre
probablemente significa en el que hay poder. Vos, en el que hay poder, ven a comer. Recuerden, hay que cuidar, a tener mucho conocimiento a cómo vamos a nombrar nuestros hijos. Pues vos es un buen nombre, ¿no? Y el nombre es muy apropiado para su papel en esta historia en Ruth, porque no era casado cuando Ruth lo conoció, y él es mencionado en las dos genealogías de Jesús en el Nuevo Testamento. Leímos uno, Mateo 1:5, y la otra referencia es Lucas 3:22. Así que vamos a seguir en el verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces la ley que se refiere Ruth era ordenada para los necesitados que tenían el derecho de recoger las espigas dejadas en el campo de la siega y de la mies. Y como Noemí y Ruth no tenían quien las cuidara, no habían tenido tiempo de sembrar los campos de Noemí. Tenían derecho de recoger las espigas dejadas en los campos de otros. Como Dios provee, ¿no? Así que, y aunque recoger era lícito, según la ley, recoger espigas, ¿no? Era necesario de obtener el permiso para empezar a recogerlas antes de que se terminara la siega. Y eso vamos a ver en verso 7. Pero, por esa razón, Ruth tenía que encontrar a alguien que fuera amable y la favoreciera. Era algo muy importante. Así que en verso 3, partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Aconteció que fuera la parte del campo que le pertenece a Booz. Bueno, a lo que para Ruth parece ser casualidad, no lo es en la soberanía de Dios. No hay casualidad en Dios. Él ordena todos nuestros pasos, todo lo necesario. Él también, Dios, también obra en beneficio de ella para la realización de sus propósitos. No es casualidad. Dios está obrando para cumplir todo lo que Él va a cumplir. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, se encontró en la parte del campo, porque me imagino que, pues como no había en ese tiempo separación con camino o zanjas ni cercas, solo se usaban piedras amontonadas para señalar el lindero entre el dueño y un dueño y otro. Es posible que cuando Ruth se fijó en el campo, desde cierta distancia le habría parecido de que era un mismo campo, cuando una parte era propiedad de Booz. Ella no se dio cuenta, pero Dios muy bien se dio cuenta y sabía y quería que llegara a ese campo. Ahora vamos a leer el 4 hasta el 7. 2:7, sí, 2:4. Y he aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga.
Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces, la petición de Ruth de espigar entre las gavillas solo podía ser apropiado por el dueño del campo. Y así es que esperó a que llegara Booz. Entonces estuvo en la casa esperando, pues posiblemente era tan solo un cobertizo al borde del campo donde se podía descansar o comer la comida del mediodía o hasta pasar la noche para cuidar la cosecha. Seguimos con el 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas llegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Wow, aquí vemos que Booz está asegurando a Ruth de que no la echarían de su campo, aunque ella entrara para espigar antes de que terminaran de segar. Añadió el privilegio a beber agua, del agua que los siervos habían sacado y llevado al campo, cosa que a ella le ahorraría tiempo y energía. Dios está obrando bien. A mi voz está pasándose más de lo debido. Ahora, verso 10. Ella bajó su rostro, se postró en la tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocía. ¡Wow! Ese es un gran testimonio de Ruth, ¿no? Y Booz ha notado lo que ha dejado Ruth. Ahora, verso 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Oh, qué emoción! ¡Wow! ¡Qué palabras animadoras de amor que ha visto la fe de Ruth! Y vos la bendice en el Señor. El Señor, aquí está escrito en mayúscula. Entonces, este nombre es empleado al nombre personal de Dios, Yahweh. Es hebreo, significa Yahweh. Y identifica a Dios como el Dios de Israel. Wow. Vos estaba reconociendo la conversión de Ruth y su derecho de unirse con el pueblo del pacto. ¿Quién es el pueblo del pacto? Israel, ¿no? Ahora, wow. El hecho que Ruth ha dejado todo
en el pasado, su familia, todo, y ha escogido a seguir al Dios de Israel. Ahora que conocemos otro nombre de Dios, Yahweh, el Dios de Israel, entonces es maravilloso de que vos reconoce el sacrificio que ella ha hecho, Ruth, en dejar su parentela y unirse a el Dios de Israel. Esta conversión es real. Y qué testimonio para Ruth de seguir a su suegra y tomar el Dios de su suegra que sea su Dios, ¿verdad? Eso es lo que vimos en capítulo 1. Ahora, en verso 13. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. Y aunque yo no soy como una de tus siervas, wow, Ruth reconoce lo que vos ha visto en ella por medio de Dios. Ahora, 14. Y a la hora de comer, vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse, aún le sobró. Oh, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí con vos? Vos le sirve, le da de comer, no solo le da lugar donde comer, le da para comer lo que come y le sirve. Es decir que ahora como que Dios está obrando en el corazón de vos para bien hacia Ruth, ¿no? Entonces, de nuevo aquí en el verso 14, vos hace más, mucho más por ella de lo que su obligación legal requería. Está haciendo mucho más. Ya vemos lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, parte del grano de la cosecha era tostado sobre un pequeño fuego hecho con paja de las gavillas. Y los campesinos del cercano oriente todavía acostumbran tostar el grano. Ahora vamos a seguir en el 15. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, déjala espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Oh, wow. Después de haberla observado espigar por la mañana y después de compartir la comida del mediodía con ella, Booz accedió en todo su petición original. En verso 7. Y mandó a los siervos que la dejaran espigar, no solo detrás de ellos, sino junto con ellos, mientras segaban. ¡Wow! ¡Qué cuidado de Dios! Aquí veo que vos está representando al Dios de Israel, de El Shaddai, de proveer. No es casualidad, no es un de repente, es Dios obrando, ¿no? Pueden ver la mano de Dios, yo lo puedo ver. Así que en 16, también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Wow. La generosidad de Booz sigue, aumenta desde la primera conversación con Ruth. Aquí instruye a los segadores que dejen caer grano para que ella lo recoja. No era suficiente ella estar detrás de ellos, no era suficiente ella andar con ellos. Ahora es más, vos le añada más para recoger,
que les manda a sus siervos dejar a propósito caer en el suelo para que ella recogiera. ¡Wow! Aparenta una historia de amor, ¿no? Sí es una historia de amor de nuestro Dios. Ahora, en 17. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Wow, un efa es como una unidad de medida de áridos de aproximadamente 22 litros. Wow, todo la ayuda a las instrucciones de Boaz a sus siervos le ayudó a Ruth a recoger más de lo normal, humanamente hablando. Si ella solamente fuera por seguir a los segadores, no iba a llenar una efa llena de granos. A mí no es posible, pero Dios está proveyendo, ¿no? Vemos cómo Él está proveyendo. Ahora en 18. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. El hecho que el autor nos dice este pequeño detalle, que aún lo que le sobró vino a dárselo a su suegra. Wow, este detalle, aunque no es muy importante, pero aquí el narrador está enfatizando la integridad y la fidelidad de Ruth a su suegra. Wow, una obra en el corazón por Dios, ¿no? Así que 19. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra que con quién había trabajado, y dijo: el nombre con el que trabajé hoy se llama Boaz. Wow. Cuando Noemí dijo bendito sea aquel, es que Noemí comprendió que sin la ayuda de alguien, Ruth no podía haber espigado tal cantidad en solo un día. Ella reconoció que había tenido favor en los ojos de alguien, y Noemí quería saber quién era. En el 20, oh, qué maravilla, en el 20. Y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Wow, ok. Muchas cosas podemos discernir de este verso. Primeramente, Noemí empezó a darse cuenta de que sus quejas contra Dios quizás no eran justas, ya que Dios no había dejado de ser bondadoso con ella. Recuerden, estuvimos la última vez en capítulo 1, específicamente en 8, que nos recuerda la palabra hebrea Hesed, que se traduce a menudo misericordia, e incluye acciones y actitudes más allá de una obligación o cortesía. Entonces la palabra describe una petición hecha a una persona superior por algo acordado de antemano. En este caso, el pacto de Dios e Israel es el acuerdo que le da a Israel la esperanza de que Dios tratará con ellos con fidelidad y misericordia. Ahora, Noemí se está dando cuenta, quizás no hasta 100%, pero
¿Saben cómo nosotros necesitamos examinar nuestros corazones, nuestros pensamientos, lo que hemos hablado? Pues yo creo que aquí está en este punto Noemí. Ella está pesando el hecho que viene Ruth con tanta provisión, que recuerda que Dios no ha rehusado su bondad sobre ella. Recuerden que ella se quejó y se quejó como 3 veces en el capítulo 1. Y nosotros necesitamos examinarnos en este momento. ¿Estamos quejándonos más delante de Dios? Quizás hasta culpando a Dios, cuando Dios promete su misericordia sobre sus hijos. En este caso, obviamente, es el pueblo de Israel, pero también nos alcanza a nosotros como hijos de Dios. Ahora, mejor, este es mi consejo, mejor que quejarnos, hay que enfocarnos. ¿En quién? Sí, en Dios, en Jesús, en su palabra, porque Jesús es Dios y es la palabra, ¿no? Así que tan pronto se nos olvida sus promesas para con nosotros. Y aquí le estoy amonestando que no hagamos eso, no vamos a quejarnos más que enfocarnos en Jesús, enfocarnos en la palabra. No, porque es más dañino para nosotros no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas, aplicarla a nuestras vidas. Pues aquí Noemí se está dando cuenta que ha sido injusta. Sus quejas no han sido algo que es verdad, porque ahora reconoce nuevamente de la bondad de Dios, su misericordia, y eso se manifiesta en la vida de uno, como se ha manifestado en la vida de Ruth, ¿sí? Así que cuando lleguemos a entender que hemos pecado, hay que pedir perdón. Simple. Pedir perdón a Dios. Y hay que admitir que hemos pecado. Hay que admitirlo, hay que confesarlo y luego dejarlo. ¿Sí? Dejar de hacerlo de nuevo. No caigamos es una rutina de dudar a Dios, de quejarnos con Dios y quejarnos de Dios. Eso no es bueno. Así que hay una respuesta en enfocarnos en su palabra, ¿no? En sus promesas. Así que también aquí en este mismo verso, en el verso 20, Noemí está reconociendo que Booz es el pariente más cercano. En este capítulo es la primera vez en que en el libro de Ruth se usa el término hebreo Goal, traducido frecuentemente como redentor. Redentor, ¿escucharon? Booz, pariente más cercano, va a ser el redentor para estas dos mujeres. ¿Y por qué me sonrío tanto? Porque me recuerda que Dios mandó a Jesucristo a ser nuestro redentor. Él nos ha redimido. Si somos hijas de Dios, es por la obra redentora de Jesucristo, el Mesías, el que salva. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Pues el redentor era un pariente cercano. En primer lugar, un hermano. Y si no tenían hermano, algún pariente cercano. Ahora, quiero decirles que hay 3 funciones del redentor. ¿Okay? Número 1. El redentor tenía que comprar la libertad del israelita que se había vendido a la esclavitud por dificultades
económicas. Primero, ya comprar la libertad del israelita que se había vendido a la esclavitud por dificultades económicas. Eso lo puedes ver en Levítico 25, versos 47 a 49. Ahora, 2. El Redentor tenía que comprar la propiedad de un israelita que se había visto forzado a venderla por necesidades económicas, otra vez por razones económicas. Y eso otra vez se encuentra en Levítico 25, pero los versos son 25 a 34. Y 3, el Redentor necesitaba vengar el asesinato de un israelita. Wow, eso está fuerte, ¿no? Pero era un requisito. Y eso se encuentra en Números, capítulo 35, versos 19 a 21. Así que vamos a ver lo que está pasando aquí. Vos, en vista de su posición como Joel, pariente más cercano para Noemí, y su generosidad para con Ruth en el campo, podía ser una fuerte ayuda para las dos mujeres. ¡Wow! Mira, lo que más emocionante es que aquí vemos un tipo de Cristo Jesús. Vos es un tipo de Cristo Jesús en 3 maneras, ¿ya? Vamos a listarlas. 1. Cristo es pariente de la raza humana, ¿no? Es verdad. Y eso se encuentra en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice ese verso. Y también Hebreos 2:14. Cristo es pariente de la raza humana, es número 1. Número 2, por ser el Hijo de Dios sin pecado, Cristo puede redimir a la humanidad caída. Me incluye a mí, incluye a ti. ¿Por qué digo eso? Porque la humanidad es caída y necesitamos un redentor. Ahora, el hecho que Cristo Jesús vino, el Verbo se hizo carne, Él era un hombre sin pecado. Dios hombre y era Dios. Así que ese es algo maravilloso en sí, pero hay que creerlo porque Dios lo dice. Así que por ser el Hijo de Dios y sin pecado, Cristo puede redimir a la humanidad caída. Y eso se puede encontrar en Juan, capítulo 1, verso 29. Y también Primera de Pedro 2, 24. Okay. Ahora, número 3. Cristo voluntariamente dio su vida para redimir a la humanidad. ¡Yay! Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo puedo decir que yo soy redimida por Cristo Jesús. Él dio su vida por mí y por ti. Si lo crees, hay que creerlo porque es verdad. Aunque no lo crees, es verdad. Así que eso se encuentra en Mateo 20, 28, en Juan 10, 11, 17 y 18, Juan 10, 11, 17 y 18, y Primera de Juan 3, 16. Así que, buenas nuevas, ¿no? Lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es un cuadro que va a suceder por medio de Dios y su Hijo. Y por eso estamos leyendo la genealogía de Jesucristo.
¿ya? Entonces Dios preparaba a su pueblo por el Mesías que venía. Y nosotros vemos ahora cómo Dios obra en su soberanía, en poner todo en su lugar, obrar para tener su propósito, para que su propósito se lleve a cabo. ¿Sí? Oh, son buenas noticias, ¿no? 21, vamos a regresar al 21. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado mi cosecha. Wow. Si Ruth continuara espigando durante las cosechas de cebada y de trigo, debido a las generosas condiciones de Boaz, ella tendría suficiente comida para las dos mujeres hasta el año siguiente. ¡Wow! ¡Qué provisión!, ¿no? 22. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. 23. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Wow. La cosecha seguía la cosecha de cebada se terminaba al principios o mediados de junio. Entonces recuerdan que en el capítulo 1 llegaron a Belén a finales de abril. Ahora estamos hablando que se había acabado la cosecha y estamos hablando mediados, a principios o mediados de junio. Así que son como, no sé, como 6 semanas que han estado en Belén, Ruth y Noemí. Ahora, qué historia maravillosa, ¿no? Hay más que por venir. Pero por ahora, ¿quién es Ruth? Vamos a recordar Ruth. Ruth era moabita, dejó su parentela, dejó sus dioses y ahora se convirtió en el Dios de Israel, en Yahweh. Se convirtió al Dios de el Shaddai, el proveedor y protector. Dios es bueno. Hemos visto una parte de la vida de Ruth y vamos a seguir la próxima vez. No hemos llegado a cómo ha engendrado con Boaz, pero vamos a ver quizás en la próxima, pero en 2 programas más. Vamos a estar filmando capítulo 3 y capítulo 4 de Ruth. Así que estoy muy agradecida con Dios de que nos da entendimiento en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Estoy muy agradecida que están sintonizando y podemos ver cómo Dios es soberano, ¿no? Aún en Ruth. Así que hay que recordar después de examinarnos, hemos pecado, hay que confesarlo, hay que pedir perdón y hay que seguir adelante, ¿ya? Hay que seguir adelante, dejarnos en las muy capaces manos de nuestro Dios. Él obra para bien de nosotros. Todos los días, quizás lo veamos o se manifieste o no se manifieste, es verdad. Y yo estoy segura de eso. Tú puedes estar segura de eso también. Así que, excelente estar leyendo la palabra de Dios. Me trae mucho gozo, me anima mucho. Espero que para ustedes también sea un ánimo de quién es Dios. Así que, hasta la próxima. Vamos a enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe.